Una de las cosas más fundamentales en la electrónica, tanto analógica como la digital, es poder leer los datasheets. Los datasheets vienen siendo como la información interna que tienen cada uno de los circuitos integrados, ya sea circuitos digitales, circuitos analógicos o circuitos eléctricos. Estos datasheets originalmente venían en un formato tipo libro. Al principio venían en unos libros llamados ESG y luego pasaron a NTE. Lo interesante de estos libros es que ellos tienen dos índices, uno en la parte de adelante y uno en la parte de atrás, donde tienen el manual de reemplazo, y en el medio se encuentran los diseños internos de cada uno de los circuitos integrados que se habían fabricado hasta la fecha en que se había hecho el libro. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que casi todos los circuitos integrados tienen una pequeña cuñita en la parte de adelante indicándonos que aquí es la patita número 1. Este circulito no lo tienen todos los circuitos integrados, pero ya nos está diciendo que esta es la patita número 1 y que el conteo empieza de aquí hacia atrás y luego regresa hacia adelante. Nosotros vamos a ver ahora cómo lo buscamos en la actualidad. En internet ponemos, por ejemplo, en este caso, el 74LS47, que es un decodificador de 4 bits a 7 segmentos. Hay dos tipos, el 74LS47 y el 48. Uno es ánodo común y el otro es cátodo común. En nuestro caso es el 74LS47 y buscamos aquí donde dice Datasheet PDF, que nos abre esta página, y luego lo que hacemos es que bajamos y encontramos ya el manual en PDF. Este manual en PDF que encontramos aquí tiene diferentes tipos de diagrama. Tiene el diagrama de conexión, el de símbolos lógicos, en donde nos indica, por ejemplo, que aquí tenemos A0, A1, A2, A3. Y del otro lado tenemos las letras en minúsculas que corresponden a los segmentos de nuestro display. Y tenemos el diagrama de pin connection o de conexión de pines, donde tenemos, por ejemplo, el A0, el A1, el A2 y el A3, que son las entradas, las input. Y del otro lado tenemos las output, que son los 7 segmentos, que va de la A a la G para completar los 7 segmentos. Luego tenemos un pin description que nos indica cuáles son los pines de entrada, los pines de salida y cómo se hace pruebas para el circuito integrado. Además de esto, existen una serie de tablas como esta, que es la tabla de la verdad de cómo se diseñó utilizando ya sea mapas K o álgebra booleana el circuito integrado. Y por último vamos a encontrar el diagrama de nuestro circuito integrado que nos lo da el fabricante y cuáles son las respectivas salidas que en este caso tiene ese circuito integrado si le aplicamos eso a un display 7 segmentos, que ustedes ven que va de 0 a 9 y después de aquí salen ciertos caracteres. Y ya por último, entonces vamos a encontrar las recomendaciones para el uso de nuestro circuito integrado, como por ejemplo el mínimo de voltaje que requiere para que el sistema funcione, que es 4.75, y el máximo que es 5.25. También vamos a ver a qué niveles de temperatura trabaja y cuáles son los niveles máximos y mínimos en la corriente de salida de nuestro circuito. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de circuitos integrados, todos son combinacionales con puertas lógicas. En el primero tenemos unas compuertas NAND, después tenemos unas compuertas NOR, luego tenemos unas compuertas negadoras y después tenemos unas compuertas AND. Si ustedes se dan cuenta de todos estos circuitos integrados, hay algo que tienen en común. Siempre la VCC es la última patita y el ground viene siendo la última pata que está seguida del número 1. En cada uno de los casos siempre va a ser así. Hay sus excepciones, pero cuando son compuertas lógicas, el VCC siempre va a ser la última patita, mientras que el ground va a estar en el extremo opuesto. Y si revisamos en el 74LS10, LS20, el 86 y el 32 ocurre lo mismo. El VCC se encuentra siempre en la última patita, mientras que el ground se encuentra en la patilla opuesta. Hay unos casos de excepción como el 74LS83, que este es un circuito sumador de registros de 4 bits, en donde tenemos el ground
aquí y el VCC del otro lado. Por eso es siempre importante verificar el datasheet de cada uno de los circuitos integrados a la hora de hacer un diseño digital para poder armarlo de forma correcta. ¿Qué significa NC? Que ese pin no va conectado a nada. Eso probablemente lo podemos ver más es en los displays. En los displays 7 segmentos hay patillas que no se encuentran en los displays, o si existen te dicen no connect. No connect significa que no tiene ninguna conexión interna dentro del circuito integrado. Y otra cosa importante que tenemos que saber cuando estamos viendo los circuitos integrados es que hay algunas compuertas o diseños de circuitos integrados, tales como este que vimos en ante aquí, que en las salidas tienen una pequeña bolita. ¿Qué significa esa pequeña bolita o circulito? Que la salida está negada. Entonces, al estar la salida negada, uno también tiene que contemplar eso a la hora de su circuito. Básicamente, todos los datasheets de todos los circuitos secuenciales y combinacionales se leen de la misma manera. Puede hacer que su complejidad vaya cambiando dependiendo del tipo de circuito integrado. Ya lo que son circuitos programables como los PIC y los microcontroladores no se encuentran en esta lista porque esos ya tienen otras especificaciones diferentes. Cuáles son los pines de entrada de programación y cuáles son los pines que se programan para entrada o salida. Es algo totalmente distinto, pero para los circuitos combinacionales y secuenciales siempre se va a ver de la misma manera.